Buenos días, tardes o noches, amigos. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast, su podcast, Derecho en Acción, esperando que se encuentren de maravilla. Somos un equipo que tiene como propósito fomentar temas de importancia para nuestro día a día, además de enseñarles en qué momento les puede servir la información. Me encuentro con mi equipo de trabajo que está conformado por Nadia, Dora y obviamente por su servidor Ulises. A continuación les voy a presentar los temas de gran interés que vamos a tratar el día de hoy. Iniciaremos con títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones o bonos, el endoso y el aval, tipos de endoso, clases de aval, operaciones de crédito, el crédito o su apertura, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, y por último el 2.3.4, que sería el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este podcast que esperemos les sea de gran ayuda y brinde la información necesaria para cada uno de ustedes. Hola a todos, espero que se encuentren de maravilla. Es un gusto el poder estar con ustedes para tratar temas demasiado importantes que en el futuro nos pueden servir. Quédense que se les hará demasiado interesante, además de poder ampliar nuestros conocimientos. Sin más que decir y ya pasando a lo que realmente nos interesa, que serían los temas, pasaremos con el primer tema, que es títulos de crédito. Empezaremos hablando sobre los títulos de crédito, en el cual en el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Podemos entender por títulos de crédito a aquellos documentos que son utilizados como comprobante de la existencia de un préstamo o algo que se le queda de deber, y estos permiten tener una certeza de que se realizará el pago sobre el crédito concedido a una persona. Ahora hablaremos sobre su concepto y naturaleza. En el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones nos dice que son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación, y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. No son más que distintos documentos que se le otorgan a una persona con la obligación o la promesa de llevar a cabo de cumplir el pago de determinadas prestaciones acordadas, en el cual deben tener ciertos requisitos para que sea válido. Es decir, son documentos que avalan el derecho de cobro sobre una cantidad otorgada a la otra persona. La naturaleza de los títulos de crédito puede analizarse en dos aspectos, como documento y como prueba preestablecida, lo que se desprende del tratamiento que le dé la ley. La naturaleza de los títulos de crédito nos dice que podemos tomarla o verla en dos aspectos, que son como documento y como prueba. Esto quiere decir que como documento, este nos sirve para saber que la persona a la que le hacemos la prestación va a cumplir y tiene ya la obligación de pagar. Y como prueba nos sirve por si no llegara a pagar, podemos utilizarlo para poder decir que éste no cumplió con lo acordado. Como lo pudieron notar, en el primer tema es bastante fácil de entender, ya que en la vida cotidiana muchas veces tratamos con títulos de crédito. No específicamente los llamamos así, pueden tener otro nombre, pero sí están en la vida de todos presentes. Ahora pasamos a nuestro siguiente tema, que es concepto y naturaleza. Nos lo explicará nuevamente nuestra compañera Nadia. Bueno, pues ahora yo les voy a explicar qué son las características y funcionamiento en los títulos de crédito, ¿ok? Primero vamos a empezar con la incorporación. Viene a difundir el derecho al documento, al pedazo de papel que se convierte en título de crédito, cuando reunimos los demás requisitos que veremos a continuación. El documento recibe el texto y una redacción que veremos al hablar de su literalidad. Bueno, esto cuando lo escuchas por primera vez imaginas que es un concepto muy difícil, pero no, ahorita veremos que no está complicado. La incorporación
Implica como característica que mientras un documento cuente con los requisitos para ser considerado un título de crédito, este deja de ser un documento simple y se le incorpora la legislación aplicable a los títulos de crédito. Esto sin la necesidad de hacerlo como en un contrato que tiene que ser con todas las cláusulas individuales. La otra característica que normalmente tienen los títulos de crédito o deberían de tener, es una obligación, podemos decir que es la literalidad. El derecho es puntual al expresado en el título de crédito. Significa que lo plasmado en el título es tal cual al derecho a ejecutar. Aquí también es donde uno se pone a pensar y dice, oye, qué complicado, pero no es así. Además de que aquí les voy a enseñar a usar la palabra literal. Me voy a salir un poquito del tema, pero normalmente la gente no lo sabe usar. Tiende a equivocarse mucho a la hora de usar el término literal porque no le están dando el significado que realmente es. Ok, este término literal significa lo que es, no es otra cosa ni algo con doble sentido. Entonces, en los títulos de crédito quiere decir que el derecho que se le otorga a su titular será efectivamente el que aparece de forma literal en el texto del documento. Esto siempre limitado a lo que la ley permita. Otro concepto que también es importante es la legitimidad. Garantiza el ejercicio del derecho a quien corresponde legalmente. Permite que quien cobre un cheque sea la persona con la facultad legal para hacerlo y no cualquier persona. Otro concepto que parece difícil, pero no primero tenemos que entender qué es legitimidad. Pues para que todos podamos entender, es el poder que se le da, el que se da o que se nos da sobre alguna cosa. Esto implica que la persona legítima de un título de crédito es el propietario o tenedor del mismo. En otras palabras, podemos decir que es el dueño del título de crédito. Por esta razón, se necesita de él para poder usar ese título de crédito. Necesariamente, él tiene que estar presente para que se pueda utilizar. Y por último, pasamos a la autonomía, porque el derecho es independiente a su poseedor y permite la transmisión del título. Por ejemplo, si un cheque es endosado a otra persona, este tendrá el mismo derecho sobre él que el anterior poseedor. Y esto tal vez te llegue a confundir un poco, ¿no? Por lo que dije hace un momento, que tiene que ser necesariamente estar presente la persona. Pero cuando se endosa es completamente diferente. Eso ahorita lo vamos a ver en los siguientes temas, porque también les vamos a hablar de lo que es el endoso, qué beneficios tiene y en qué cosas te puede ayudar. Bueno, pero volviendo a la autonomía, les voy a explicar de una forma en la que todos podamos entender. Es una relación a que todo título de crédito es autónomo de la causa que se le dio el origen. Es decir, que en el caso del pagaré, en el momento en el que una persona firma el pagaré, no importa la causa o motivo que haya existido para dicha firma, ya que quedará consignado en la libertad en el documento la obligación de pago frente a su titular como acreedor. Esto quiere decir que quedas obligado a pagar, en pocas palabras. Siempre, siempre, y recuerden esto, siempre, siempre tienes que pagar. Si no, las deudas te van a comer. Bueno, espero hasta aquí estemos entendiendo todos y no se nos haya hecho complicado algunos conceptos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es tipos de títulos de crédito. Primero vamos a empezar por los que son los más básicos, ¿no? Los que podemos encontrar en cualquier lugar y todo esto. Empezamos con los nominativos, que son los que normalmente se ven en todas partes. Son los regulados debidamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ejemplo, el pagaré, la letra de cambio, el cheque, etc. Bueno, pasemos a lo siguiente. Los nominativos. Estos son los que están regidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estos pueden ser la letra de cambio, cheques, pagaré, etc. Creo que hasta aquí eso está muy claro. Esto quiere decir que son todos aquellos cuyo tenedor o dueño es una determinada persona, pues ésta será reconocida como el legítimo tenedor. Por lo tanto, podemos decir que está destinado a estar o permanecer en manos del titular. Ahora pasamos con los innominados. Son los consagrados por los usos mercantiles sin estar regulados por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la contraparte a los nominados. Estos son todos aquellos que son utilizados en la práctica,
pero no están contemplados en la ley. Un ejemplo que muchos hemos visto o hemos tenido en nuestras propias manos, creo que cuando vamos al súper, cuando vamos a comprar, que sería el boleto de estacionamiento. Es algo muy básico. Y ahora pasamos a los personales, cuyo objeto no es necesariamente de crédito, sino que atribuye la calidad de socio en una sociedad. Ejemplo, la acción en una sociedad anónima. Esto realmente es un poco complicado porque a mí también me costó entenderlo, ¿no? Fue como que tuve que leerlo, volver ahí, analizarlo y todo. Pero esto es algo difícil de explicar, pero para que podamos entenderlo y comprenderlo, es básicamente para las empresas. Pero ¿por qué a las empresas? Si dice personales, ¿no? Pues suena raro, ¿no? Bueno, pues esto se hace para poder adquirir un pedazo de una empresa. Para que les sea más fácil de entenderlo, son las acciones. Aquí no se habla de préstamo de dinero ni de mercancía. Más bien se habla sobre adquirir una parte de la empresa, como lo es realizar una inversión, cuando quieres ser un socio, o todo lo que vaya destinado a la empresa. Y pasamos con los obligacionales. En estos sí hay un derecho de crédito y el titular tiene la acción para exigir su pago de las obligaciones a sus suscriptores. Ejemplo, las obligaciones como títulos de créditos emitidos por una sociedad anónima. Pues podemos decir que estos son los más básicos, ya que la mayoría son obligacionales, ya que se tienen que cumplir y tienen que liquidarse por el simple hecho de que firmaste y te obligaste a pagar. Por eso es recomendable siempre revisar lo que vas a firmar. Además de que no pagarlo en tiempo y forma puede generar muchos problemas como lo son los intereses y lo peor todo, si no pagas seguirán aumentando, o sea, es algo que se te cobra interés sobre interés. Si debías 100 de interés, va a aumentar el interés y eso va a hacer que aumente tu deuda. Entonces, no. No se confíen porque normalmente inicia una bola chiquita de nieve y terminas endeudado muchísimo. Y ahora pasamos con los de crédito. En esta se encuentra necesariamente un factor de tiempo para los pagos diferidos, ejemplo la letra de cambio, el pagaré, en donde se encuentra un plazo para su pago. Estos son como los obligacionales, ya que se tienen que liquidar y tienen un cierto tiempo para poder pagarlos, como puede ser un cheque, una letra de cambio, un pagaré. Esto se tiene que liquidar en un tiempo. Estos normalmente la gente los adquiere cuando no tiene el suficiente dinero para poder financiarse. Pero no solo las personas, también podemos decir que las empresas, cuando no cuentan con la suficiente liquidez para solventar algunos gastos, algunas deudas, entonces se opta por ir con alguna financiera para poder solventarte y así tal vez generar un poco de liquidez y poder pues salvar la deuda. Eh, Son buenos y sí, pero es complicado porque tienes que liquidarlos para que sean funcionales. Si no vas a terminar más endeudado de lo que ya estabas. Porque sería gracioso pagar una deuda y endeudarte con otra, ¿no? Para pagar esa deuda que debías. Bueno, ahora pasaremos al siguiente tema, que es el cheque, el pagaré y la letra de cambio. La definición clásica de la letra de cambio original, considerable como un documento por el cual una persona llamada girador daba una orden a otra persona llamado girado de pagar a una tercera llamada tomador o beneficiaria una determinada suma de dinero en una época prevista y en un plazo determinado. Bueno, aquí hay mucho que podemos explicar. Creo que es bastante claro lo que es, pero podemos decir que la letra de cambio es un documento mercantil mediante el cual una persona o incluso puede ser una entidad queda obligada a pagarle una cantidad de dinero a otra en un tiempo determinado. En pocas palabras, es un documento que garantiza deuda entre dos o más partes. Es algo que es muy bueno en las letras de cambios a comparación al pagaré. Es que en las letras de cambio no existen los intereses. Esto quiere decir que tu deuda no aumentará. En cambio, en los pagarés sí hay intereses. Entonces ese es el beneficio que tiene la letra de cambio. Otra cosa muy importante
es que se debe de especificar el tipo de documento del que se trata. Por el contrario, de no ser especificado, no se considerará como una letra de cambio. Se le coloca los datos del día y en el lugar donde se está haciendo el documento. Esto tiene que ser muy puntual porque tiene que ser el lugar exacto, fecha exacta y también la fecha exacta donde se tiene que ir a pagar. No puedes cometer ahí un error porque si no va a ser muy complicado poder liquidarlo. Ok. También se les debe poner la cantidad de dinero en número y en letra. Por supuesto, el nombre completo de la persona que solicita el título debe tener claramente la fecha de pago y obviamente el nombre de la persona a la que se le va a realizar el pago. Y para cerrar con algo seguro, se solicita la firma de la persona que solicita el título. Ahora pasamos con lo que es un título de crédito, que contiene la promesa incondicional dada por una persona llamada suscriptor a otra llamada beneficiario de pagar una suma determinada de dinero en el lugar y fecha señalados en el documento. Un pagaré como una letra de cambio es un documento por el cual una persona o empresa garantiza una deuda en una fecha futura cuando se trata de una operación mercantil. Se dice que es un documento similar a una letra de cambio, lo que hace que el pagaré sea mejor o peor, dependiendo del punto en el que lo veas. Si lo ves desde el punto en la persona que debe, aquí pues sí hay intereses y pues no puede ser muy conveniente para ti porque puede crecer mucho tu deuda y puedes terminar peor de como iniciaste. En el pagaré se debe especificar el tipo de documento del que se trata. Por el contrario, de no ser especificado, no se considerará como un pagaré. Tiene que ir los datos del día, lugar. Básicamente son los mismos datos que lleva la letra de cambio. Tiene que llevar el día, la fecha, el nombre completo de la persona que solicita el título. Debe tener claramente la fecha de pago y obviamente el nombre de la persona a la que se le va a realizar el pago. Y para cerrar, seguro tiene que ser la firma de la persona que solicita el título. Y ahora pasamos con el cheque. Es un título de crédito en virtud del cual una persona llamado librador da una orden incondicional de pago a una institución de banca múltiple para que contra la entrega del propio cheque pague una suma determinada de dinero a la vista al beneficiario, que puede ser una persona determinada, el portador de ese título de crédito. Esto sí es importante que lo sepan. El cheque solo puede ser realizado por una institución de crédito. Aquí no puede ser cualquier persona. Se tiene que demostrar que la institución de crédito tiene los fondos disponibles, en este caso el banco, pues siempre contará con los fondos necesarios para hacer un cheque. Podemos decir que el cheque es un préstamo que se solicita a un banco para que pague una determinada suma a otra persona o entidad. Esto es lo que muchas personas tienden a hacer cuando, no sé, tienen un familiar enfermo o algo así, o tienen una deuda muy grande, tienden a ir con un banco para que ellos les presten el dinero. Y esto, como el pagaré y la letra de cambio, se tiene que especificar el tipo de documento que es. En ese también se colocan los datos del día y el lugar en donde se está haciendo el documento. Debe llevar la cantidad de dinero en número y en letra. Por supuesto, el nombre completo de la persona que solicita el título, el nombre de la financiera que te está prestando el dinero y la firma del titular o el de la persona que solicita el título. Muy bien, ahora pasamos con nuestro siguiente tema, que es acciones, obligaciones o bonos. Las acciones son títulos de crédito colectivos que se emiten en serie y son nominativos en los términos del artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representados por títulos nominativos que servirán para acreditar o transmitir la calidad y los derechos de cesión. Como entenderemos y como lo mencionamos anteriormente, las acciones también son consideradas títulos de crédito, que normalmente se utilizan para darle beneficio de poder o, en otras palabras, estar dentro de una empresa, que en todo caso sería tener acciones en la empresa. Se le atribuyen derechos, pero también obligaciones. Esto se puede hacer
a diferentes variaciones de capital, además de que también dependerá de la participación que se le va a ceder en la empresa. Y ahora pasamos con las sociedades anónimas. Pueden emitir obligaciones que representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Esto quiere decir que cuando firmas un documento para poder participar en las acciones de la entidad, en este tipo de documentos, como lo comentamos, se ejercen derechos y obligaciones. También se declaran las aportaciones en inversión para la entidad, además de que esto es importante para poder estar informado sobre lo que vamos a firmar. El artículo 47 de la Ley Reglamentaria del Servidor Público de la Banca y Crédito establece la existencia de los bonos bancarios. Los que incluyen sus cupones serán títulos de crédito a cargo de la sociedad emisora y producirán acciones ejecutivas respecto a la misma, previo requerimiento de pago ante un fedatario público. Estos son los títulos de crédito que te los dan o nos otorgan las empresas. Estas siempre serán avaladas por un notario público, esto para que todo esté correcto y no haya errores. Son esas pequeñas oportunidades que tienes por el simple hecho de que te lo da una institución bancaria, lo hace difícil. Esto genera muchos beneficios, ya que sea que la empresa está endeudada y tenga que obtener liquidez de una manera muy rápida. Esta puede ser una solución, además de que podemos decir que es como una tarjeta de crédito que te genera historial, porque hace que tú como entidad seas más notorio para otras instituciones bancarias. Esto hace que para la próxima vez que necesites, no sé, algún crédito, te sea más fácil adquirirlo. Como lo mencioné, estos tienen que estar de acuerdo a la ley y por eso tienen que ser avalados por un notario público. Pues hasta aquí todo va muy interesante y creo que lo estamos explicando de una manera excelente. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que este tema lo va a explicar mi compañera Nadia. Aquí ya vamos a tocar temas del endoso y el aval que les había mencionado anteriormente. Así que pongan mucha atención. Ahora hablaremos sobre lo que es el endoso y el aval. Según el artículo 31 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que el endoso debe ser puro y simple. Toda condición a la cual se subordine se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo. Es muy fácil de entender lo que es un endoso, a pesar de que no es tan común oír esta palabra. Podemos decir que es un procedimiento o el acto mediante el cual de manera escrita le pasa o le transfiere el poder total de un documento de crédito a otra persona, que normalmente los más comunes son pagarés, cheques, letras de cambio, etc. En el artículo 29 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos menciona que el endoso debe constar en el título relativo o en la hoja de herida del mismo y llenar los siguientes requisitos. 1. El nombre del endosatario. 2. La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre. 3. La clase de endoso. 4. El lugar y la fecha. Como ya se mencionan algunas de las características que debe contener un título de crédito, para que éste se considere endoso, debe ser el nombre de la persona que pide o tiene en su poder el título, así como también el nombre y la firma de la persona a la que se le va a otorgar el poder y todo el derecho sobre este. También el tipo de endoso que se realizará, los cuales en un momento más lo explicaremos con más a detalle. Y por último, también se debe poner el lugar en el que se cobrará el título de crédito y la fecha en que éste se firma y en el que se entregará el pago acordado, y no debe faltar ninguno de estos pasos para que éste sea válido. De ser así, este podría anularse o malinterpretarse. Ahora hablaremos sobre lo que es un aval, en el cual la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 113, nos dice que el aval debe indicar la persona por quien se presta. A falta de tal indicación, se entiende que garantiza las obligaciones del aceptante y si no las hubiere, las del girador. Para que quede más claro lo que es un aval, es aquella persona que acepta y asegura el cumplimiento de una deuda de otra persona, por si ésta no llegara a cumplirla. Un ejemplo claro es que realices una compra de una televisión a crédito. Esto quiere decir que sería mediante pagos mensuales o semanales, en el cual te dan un título de crédito y en la parte que dice aval pongas a un conocido
que podría ser tu hermano, y en caso de que tú no llegaras a pagarlo, a quien se le cobraría sería a tu conocido, en este caso a tu hermano. En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 33, establece 3 clases de endoso: en propiedad, en procuración y en garantía. Primero hablaremos sobre el endoso en propiedad, en el cual el artículo 34 nos dice que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. Este tipo de endoso pasa de manera absoluta el poder de un título o documento a otra persona, el cual pasa a ser de su propiedad absolutamente, asumiendo todos los derechos y obligaciones de éste. Continuamos con el endoso en procuración, en el cual el artículo 35 nos menciona que el endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. Así, el artículo establece que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El endoso en procuración, para entenderlo un poco mejor, podemos decir que es un acto que la persona que es propietario o dueño de un título de crédito transfiere a una tercera persona las facultades necesarias que adquiere algunos derechos y obligaciones, así como también podemos decir que la persona puede adquirir o reclamar el pago de este título, pero sin que éste se transfiera a la propiedad. Ahora hablaremos sobre el endoso en garantía, en el cual el artículo 36 dice que el endoso en garantía constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Esto quiere decir que la persona que sea endosataria puede ejercer todos los derechos y obligaciones de un acreedor respecto al título que está siendo endosado y los derechos inherentes a él. Esto quiere decir que el endosatario acepta o adquiere el derecho a hacerse pagar, así como también puede cobrar a su vencimiento la obligación contenida en el título. En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo 33, establece 3 clases de endoso: en propiedad, en procuración y en garantía. Primero hablaremos sobre el endoso en propiedad, en el cual el artículo 34 nos dice que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos inherentes a él. Este tipo de endoso pasa de manera absoluta el poder de un título o documento a otra persona, el cual pasa a ser de su propiedad absolutamente, asumiendo todos los derechos y obligaciones de éste. Continuamos con el endoso en procuración, en el cual el artículo 35 nos menciona que el endoso en procuración es un verdadero mandato otorgado por el endosante al endosatario. Así, el artículo establece que el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El endoso en procuración, para entenderlo un poco mejor, podemos decir que es un acto que la persona que es propietario o dueño de un título de crédito transfiere a una tercera persona las facultades necesarias que adquiere algunos derechos y obligaciones, así como también podemos decir que la persona puede adquirir o reclamar el pago de este título, pero sin que éste se transfiera a la propiedad. Ahora hablaremos sobre el endoso en garantía, en el cual el artículo 36 dice que el endoso en garantía constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre títulos de crédito. Esto quiere decir que la persona que sea endosataria puede ejercer todos los derechos y obligaciones de un acreedor respecto al título que está siendo endosado y los derechos inherentes a él. Esto quiere decir que el endosatario acepta o adquiere el derecho a hacerse pagar, así como también puede cobrar a su vencimiento la obligación contenida en el título. El siguiente tema son las clases de aval. En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito nos menciona en el artículo 109 que mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Entonces podemos decir que mediante el aval personal, que puede ser una persona física o jurídica, se compromete a realizar o cumplir el pago de una deuda,
que no pueda ser saldada por el deudor principal. En el artículo 110 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos menciona que puede presentar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios de ella. Esto nos dice que un tipo de aval puede ser el bancario, el cual ante una operación el banco será quien avale al cliente. Esto quiere decir que el banco se compromete a responder ante la obligación del avalado. Es el que se compromete a pagar. La operación de crédito en sentido estricto es un negocio jurídico en que el crédito existe, mutuo, depósito irregular, aval, etc. Las operaciones de crédito son contratos en las que se transmiten bienes, derechos por un mutuo acuerdo. Aquí se involucra el acreditado, la persona que recibe esos bienes y el acreditante, el individuo que los cede. El crédito, su apertura. En virtud de la apertura del crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante la suma de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. El concepto de la Ley General de Títulos y Operaciones es claro. Podemos decir que la apertura de crédito es un instrumento, un contrato estructurado para que dos individuos, llámese el acreditado y acreditante, ambos explicados en el punto anterior, puedan llegar a un intercambio, sea de valor económico. Ambas partes están conscientes de lo que se está llevando a cabo en ese acuerdo y puede tener un límite establecido para la restitución del importe de ese crédito. Pero en dado caso de que no se establezca tal límite, ambas partes pueden terminar en el momento que lo consideren adecuado. Como cuando abrí mi cuenta de crédito en el banco, firmé un contrato de apertura leyendo los términos y siendo consciente de lo que hacía, acoplándome a las condiciones del banco que, aunque Santander no era mi única opción, fue la que mejor me convenció. Sin embargo, existe una sección de la apertura de crédito, la cuenta corriente, de la que se hablará más adelante. El crédito puede extinguirse de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El crédito se extinguirá cesando en consecuencia el derecho del acreditado a hacer uso de él en lo futuro. 1. Por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el crédito se haya abierto en cuenta corriente. La extinción del crédito se refiere a cuando se da fin al contrato de apertura de crédito. En la fracción 1, el crédito puede disolverse cuando el acreditado termine de pagar el valor total establecido en el contrato en el lapso establecido al acreditante, evitando así que el acreditado pueda volver a utilizar el crédito, a menos que sea una cuenta corriente, en donde pueda ir abonando el importe y volver a utilizarlo antes del tiempo establecido en el convenio. 2. Por la expiración del término convenido o por la notificación de haberse dado por concluido el contrato conforme al artículo 294, cuando no se hubiere fijado plazo. 3. Por la denuncia que del contrato se haga en los términos del citado artículo. La extinción de crédito puede llevarse a cabo si en dado caso de no haber fijado un plazo para el pago del crédito del acreditado al acreditante y se estableciera el tiempo para utilizar dicho crédito por parte del acreditado, pero si ambas partes no acordaron una fecha de término, cualquiera de las dos partes puede terminar en cualquier momento. Sin embargo, tiene que notificar a la otra parte de que se está terminando. 4. Por falta o disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato a menos que el acreditado suplemente o sustituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto. En este punto puedo referirme a los concursos mercantiles que, cuando el crédito vence y se deja de generar intereses, el concursado tiene permitido no pagar sus deudas hasta que tenga solvencia económica. Hablando de la primera etapa en la que el acreedor tema de perder su patrimonio ante una mala negociación con un comerciante, puede iniciar la etapa de la separación y ante eso la disolución del crédito, cumpliendo así la fracción 4. 5. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos, de liquidación judicial o de quiebra.
6. Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiera concedido el crédito. En caso de que el acreditado se declare en quiebra, puede dejar de pagar el importe establecido en el contrato de apertura de crédito hasta que tenga solvencia económica, como si tuviera una segunda oportunidad para empezar de nuevo, por lo que no podrá liquidar completamente el crédito hacia la otra parte, porque no está rehabilitado. Por ejemplo, siguiendo el punto del concurso mercantil, el comerciante al declararse en quiebra ya no podrá pagarle al acreedor, ya que no tiene solvencia económica. El certificado de participación. Volviendo a citar a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los certificados de participación son títulos de crédito que representan a. El derecho a una parte alícuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga en fideicomiso irrevocable para ese propósito la sociedad fiduciaria que los emita. B. El derecho a una parte alícuota del derecho de propiedad o de titularidad de sus bienes, derechos o valores. C. O bien el derecho a una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos o valores. Es la transmisión por instituciones bancarias de bienes y derechos de una persona moral o física ante otra. La transmisión también puede ser las ganancias que se tengan del fideicomiso, pero estas pueden ser amortizables o no amortizables. Las no amortizables es cuando se venden los bienes del fideicomiso y se divide el valor de esa venta entre los tenedores de los títulos. Y los amortizables, si es la división de lo generado, rendimiento, frutos correspondientes al valor que esté especificado en la unidad económica. Sin embargo, al decir que es el derecho a una parte alícuota, nos referimos a una parte igualitaria de derechos. Al ser un título de crédito, dan flexibilidad, podemos transmitir con endosos. Los certificados de participación pueden ser ordinarios o inmobiliarios. Los primeros son para bienes muebles, aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro, como los coches, joyas, obras de arte, y los inmobiliarios, para bienes inmuebles como los edificios, terrenos, edificios o construcciones. El descuento y la cuenta corriente. La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiere hecho, quedando facultado mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su favor. Esto puede referirse a que el acreditado puede disponer del crédito inicial establecido antes del término del tiempo, utilizarlo, y si lo devuelve antes de ese mismo tiempo, puede seguir utilizando sin problemas esa misma cantidad, siempre y cuando no pase del tiempo establecido. Por ejemplo, si tenemos una cuenta corriente de 30,000 por un lapso de un año, pero en los primeros 2 meses utilizamos esa cantidad, pero en el tercer mes devolvemos los 30,000, podremos seguir ocupando esa cantidad por el resto del año porque el contrato todavía no ha expirado. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte de la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Si tomamos de ejemplo el punto anterior, supongamos que en esa misma cuenta corriente, en lugar de regresar los 30,000 a la cuenta, devolvemos 25,000, solamente podemos volver a utilizar esos 25,000, ya que es el saldo que se tiene disponible. Sin embargo, generalmente este tipo de cuentas corrientes son utilizadas por individuos con actividades de procesos más largos, como las personas que se dedican a la industria o agricultura. Continuamos hablando acerca del descuento. Consiste en la adquisición por parte del descontante de un crédito a cargo de un tercero, del que es titular el descontatario, mediante el pago al contado del importe del crédito, menos la tasa del descuento. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no tiene una definición de descuento,
solo de descuentos en libros, del que no hablaremos en este momento. Pero Cervantes Ahumada nos da una definición clara. Es un contrato en el que el descontante adquiere un crédito por parte del descontatario y un tercero, que puede ser una institución bancaria, menos un importe establecido en el convenio. Ahora hablaremos sobre nuestro último tema, que es el depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. En el artículo 332 del Código de Comercio nos dice que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. El depósito mercantil podemos definirlo como aquel que por lo regular lo ocupan o es más utilizado por las personas que son comerciantes, debido a que en este se lleva a cabo un acuerdo en el que se guarda, conserva o se almacenan los diferentes bienes o mercancías, para que la persona que los deposite pueda tener más tranquilidad de que estarán en mejores condiciones para su venta o exhibición. En la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 277, nos menciona que si no se transfiere la propiedad al depósito, éste queda obligado a la simple conservación material de los títulos, a menos que por convenio expreso se haya constituido el depósito en administración. Esto se refiere al depósito bancario. Este es aquel donde el banco cumple su obligación, la cual es la protección, el cuidado o la simple conservación de los títulos de crédito. Esto quiere decir que se trata de un contrato por el cual una institución bancaria o un banco recibe de sus clientes determinadas sumas de dinero o de títulos en el cual el banco o institución bancaria obtiene la responsabilidad del dinero o de los títulos para poder disponer de ellos. Por último, tenemos los almacenes generales, en el cual la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 280, nos dice que los almacenes generales están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados en el estado en el que se hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. Esto nos dice que en el depósito de los almacenes generales de depósito nos dice que son organizaciones o lugares en los cuales se depositan o se mantienen los productos o mercancías, por lo que podemos decir que el objetivo principal es el almacenamiento, guarda, conservación, manejo, control, distribución o comercialización de los bienes o mercancías que se encomiendan a su cuidado y es su responsabilidad si algo sale mal o algún producto sale dañado. Bueno, como ya lo saben, es un gusto el poder estar con todos ustedes y ahora vamos a pasar a las conclusiones. Todo lo que hemos hablado y aprendido se queda en cada uno de ustedes y esperando que les sirva de enseñanza para poder comprender la gran importancia de tener estos conocimientos. En este episodio aprendimos a cómo hacer correctamente el llenado de un pagaré, la letra de cambio, el cheque y a cómo funcionan, y además de que vimos los varios tipos de documentos de crédito que existen. Es curioso esto porque en la empresa donde trabajo he visto que los pagarés o cheques no se llenan de manera adecuada. Muchas veces tienen que llenarse de manera así como muy rápida y pueden llegar a tener inconsistencias los documentos. Entonces ahora ya podré llenarlos yo de manera correcta. Pero amigos, tengan cuidado a la hora de firmar alguno de estos documentos o por el simple hecho de que te puedes meter en cosas que no quieres, como por ejemplo puede ser endeudarte o otra cosa peor. No olviden pagar a tiempo porque los intereses parecen pocos, pero cuando menos te das cuenta ya debes una fortuna en cómo salvarte de todo esto, porque es algo legal. Otra nota que les dejo sobre cómo llenar estos documentos: es necesario saber que siempre se entiende correctamente, entonces es necesario leerlo. Por otro lado, no olviden especificar correctamente todos los datos, sean muy específicos, como el lugar, la fecha de expedición y la fecha límite de pago, porque se les puede olvidar y al final terminarán con inconsistencias. Les voy a comentar una experiencia que tiene mucho que ver con este tema. Una vez fui a cotizar unos lentes
Bueno, ya estaba viendo cuáles me gustaban, ya los tenía en mente y pues ya estaba ahí, ya todo listo, ¿no? Pero yo dije, no, quiero seguir cotizando en alguna otra clínica oftalmológica. Entonces dije, no, no voy a, nada más cotizo ahorita, pregunto y todo, me informo. Pues todo correcto hasta que al final me dan a firmar un pagaré para asegurar la compra. Entonces me puse a leer y efectivamente decía, me obligo a pagar en tanto tiempo. Entonces me dije, no, 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 ¿cómo voy a caer ahí? No, 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 no. Entonces la chica que me atendía me dijo, tienes que firmar, no es nada malo, solo es como porque te hicimos la cotización y ya. Pero yo, por la pequeña noción que en ese tiempo tenía sobre este tipo de documentos, preferí no firmar. Hay la razón de saber que estos temas, por más que suenen que no te van a servir en la vida o algo así, realmente queremos que los entiendan y puedan utilizarlos a futuro. También algo que tiene que ver con esto, como lo sabemos, un aval es la persona a la que se le va a cobrar cuando el titular evite, no sé, pagar la deuda o no la puede liquidar, ya sea que se mude o se vaya de ahí y te deje todo a ti. Eh, pues de esto la verdad tengo una mala experiencia que tuve, no fue la mía, más bien fue de mi papá. Lo que pasó es que en la empresa donde él trabaja tenía un amigo, supuestamente, ¿no? Porque, pues ya ven, lo consideraba muy, muy su amigo. Entonces lo que pasó es que mi papá firmó como aval, desde ahí empezaron varios problemas. Se endeudó por una cantidad algo alta como aval, pensando que su amigo sí pagaría. Todo correcto hasta que nos enteramos que a los pocos días este amigo se fue de la ciudad. En, en ese entonces, uno se puede pensar, ¿no? Uno no sabía, yo era un niño. Fue donde todo se fue a la basura porque el simple hecho de haber quedado como aval ya lo obligaba a pagar. Entonces cada semana se les contaban alrededor de 1,500 pesos. Entonces ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Mi madre súper molesta porque, para empezar, ni siquiera disfrutamos ese dinero. O sea, no lo gastamos nosotros. Entonces, ¿por qué lo tendríamos que estar pagando nosotros? Por eso, amigos, ustedes nunca sean avales de nadie, porque les puede pasar lo que nos pasó. Y no es un problema desde el punto de vista en el que tú no disfrutes ese dinero. Lo complicado de esto es que muchas veces esa persona que te pide que seas su aval, si no lo haces, se enoja contigo, entonces como si te estuvieran obligando a hacerlo. Pero para eso ustedes están aquí con nosotros para poder entender y comprender y más que nada ponerlo en práctica. Otra cosa que tiene que saber muy bien es que a la hora de rellenar uno de estos documentos al lapicero no debemos dejar espacios en blanco porque puede ser modificado por la persona que te está dando el documento. Imagínate que tu deuda es de 10,000 pesos y cuando menos te lo esperas ya debes 100,000. Sería horrible. Entonces, para poder evitar esto, realizamos dos líneas tales para así evitar que se pueda modificar. Esto lo haremos en todas las partes donde nos sobre espacio para evitar cualquier inconveniente que pueda llegar a existir en este tipo de documentos. No olviden que cuando firmen un pagaré o algún documento de crédito, por nada del mundo olviden que ese dinero no es suyo, es prestado y se tiene que pagar. Esto sucede mucho con las tarjetas de crédito, que las personas se emocionan pensando que es dinero suyo y terminan endeudados a más no poder y sufren. Yo les recomiendo que siempre paguen a tiempo. Personalmente siempre intento pagar a tiempo para así generar un buen historial crediticio, como vimos en el tema de los bonos de crédito. Como las tarjetas de crédito, solo lo pueden entregar entidades financieras como los bancos. Esto quiere decir que es mucho peor si no pagas que si lo hicieras en otros documentos menos formales. Con todo esto podemos llegar a una gran conclusión y que deberíamos tomarlo como filosofía de vida, que sería paga tus deudas. Sin más que decir, me despido esperando que hayan aprendido mucho de este tema y nunca sean avales de nadie, ni por más que sea su familia, porque puedes terminar endeudado por algo que tú no gastaste. Me despido, espero y sigan viéndonos en otro episodio más. Gracias por estar con nosotros. Su podcast Derecho en Acción. Decir que este tema no me beneficiará en el futuro es una completa mentira. La sociedad se rige de títulos y operaciones de crédito. Y en la carrera en la que estoy es fundamental saber de este tema para evitar complicaciones.
como la forma correcta de rellenar un título de crédito. Tener cuidado con los pequeños deslices, como evitar usar abreviaciones, ser lo más específico posible y no remarcar las letras a la hora de escribir. Son solo algunos de los consejos que en clase escuché. Si esto lo hubiera sabido hace un año, cuando estaba con la contadora donde hacía mis prácticas, hubiera sido más cuidadosa con los rellenos de los documentos. Identificar los elementos de los distintos títulos de crédito. Como un pagaré, saber identificar el librador, el tenedor y la importancia de que no siempre tenemos que aceptar ser avales de este tipo de documentos. Y a esto recuerdo que a mi vecina la embargaron hace 2 años, todo porque terminó siendo aval de un familiar suyo y este huyó fuera del estado. Es realmente decepcionante cómo entre familias pueden hacerse daño, ya que la vecina quedó en la calle y lo último que supe fue que se mudó a otra ciudad con sus 2 hijos, pero le quitaron su vivienda, así que evitar caer en este tipo de riesgos es importante para no caer en usura, no cobrar un interés mayor al establecido en la ley. Retomando el punto de las operaciones de crédito, leer la Ley General de Títulos y Operaciones hizo que reflexionara acerca de algunas experiencias en el pasado que sirvieron como ejemplo en la argumentación de los artículos, como el caso de un trabajador, el cual en la apertura de crédito no necesariamente tiene que ser una institución bancaria quien tiene que darnos el crédito. Es importante saber las formas de la extinción del crédito. Saber que si te declaras en quiebra, puedes dejar de pagar tus obligaciones. Es algo que no comprendía del todo. Un instrumento como la apertura de crédito puede ayudar a individuos en la que su giro sea más complejo y largo, como las empresas que se dedican a la ganadería, agricultura o, sin irnos más lejos, las industrias textiles, como las maquiladoras textiles. Recuerdo cuando la contadora me mostró un contrato de apertura de crédito. La mayoría de los elementos que veía eran un poco desconocidas para mí. Pero ahora, si volviera a ver un contrato así, sería más fácil entender de qué se habla en ese documento. Le beneficiaba mucho porque como era una maquiladora textil, la producción es larga y las ganancias eran a largo plazo, por lo que la restitución para el importe del crédito en cuenta corriente adquirido ayudaba a que hubiera un equilibrio en el crédito y la empresa. Fue un gusto acompañarlos y les agradecemos que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta emisión. Asimismo, nos alegra compartir más que nada estos interesantes temas, aunque más que interesantes resultan y esperamos que hayan sido favorables para cada uno de ustedes, pues todos hemos sido un trabajador de una empresa o futuramente lo seremos y tal vez algunos quieran o piensen o estén en el camino de dedicarse y desempeñarse en este ámbito del derecho mercantil. Por eso mismo es importante conocer sobre los títulos y operaciones de crédito. Algunas definiciones sobre lo que es un título de crédito, sus diferentes tipos, características, lo que es un aval, un endoso, sus diferentes tipos, lo que es un cheque, pagaré, letra de cambio, etc. Es importante conocer acerca de esto, y no solamente para aquellas personas que sea de su interés, sino que toda persona debería informarse y hacerle saber o hacerse saber cómo es que funcionan los títulos de crédito, cómo llenar un pagaré, un cheque y todos esos documentos que en algún momento de nuestra vida cotidiana y sobre todo laboral los veremos, ya que se ocupan de manera constante y a veces sin darnos cuenta tenemos uno en nuestras manos y no sabemos ni cómo es que funcionan y solo los firman o los firmamos sin hacer alguna pregunta o saber nada al respecto. La mayoría de las personas, y jóvenes sobre todo, con falta de experiencia, son víctimas de fraudes y robos mediante los títulos de crédito, debido a que nunca les enseñaron lo que eran, cómo se manejan y cómo evitar el cobro de más de estos. Es por eso que decidimos realizar este podcast, el cual pudiera ayudar a aquellas personas que busquen informarse de acuerdo a estos. Asimismo, también lo hicimos con el fin para que más personas puedan saber e informarse acerca de los títulos y operaciones de crédito. No solo se busca que comprendan las definiciones de lo que son,
sino que también pueden saber en qué momento se ocupan, cómo funcionan y para qué nos sirven. Esto con la finalidad de que así puedan hacerse un poco más responsables o el poder realizar de manera individual algunas de sus obligaciones sobre los títulos de crédito y operaciones, sin la necesidad de contratar a alguien que haga u oriente para su realización, aunque también pueden hacerlo si para alguien es mejor buscar a un profesionista, también es válido, pero con la información ya presentada, creo que después de esto ya puedes realizar tus títulos de crédito de manera individual sin tener que contratar a un profesionista. También con esta información no solo puedes ayudarte a ti, sino que también puedes ayudar a otras personas como conocidos, amigos, familiares, que tengan alguna situación con respecto a los títulos de crédito. Puedes orientarlo en cómo pagarlo, la mejor manera o forma en cómo llenar, los tipos de endoso que hay y cuál le conviene más al respecto a su situación, las clases de aval que existen, todos los requisitos que éste tiene que tener para que sea válido y que no tenga problemas legales o económicos después. Así como también ya sabes cómo es que podemos deshacernos de los títulos de crédito de manera más rápida y eficiente. Actualmente es muy difícil poder confiar en una persona para los pagos o deudas, y debido a esto es que se realizan los títulos de crédito, para así poder asegurar o estar más confiados en que este o la otra persona llegue a pagar su deuda. Bueno, con todo esto concluimos nuestro episodio. Esperemos que les haya servido toda esta información que ya les presentamos y haya sido un poco más fácil de comprender para ustedes. Así como también creo es importante el que estos conocimientos lleguen a más personas. Sería algo bueno para su beneficio personal, económico y hasta comercial o laboral. Por si conocen alguna persona que necesita ayuda o busquen cómo orientarse respecto al tema, no duden en compartir sus conocimientos ya aprendidos. Sin más que decir, les agradecemos el acompañarnos y escucharnos durante esta transmisión, y nos vemos en el siguiente episodio.